Gracias por estar con nosotros en este tiempo de adoración. Y vamos a escuchar el mensaje bíblico de esta mañana. Terminamos esta serie de sermones titulada Historias de Redención. El sermón del día de hoy lo he llamado El último acto de redención, una nueva creación. Veremos a través de la última parte de las Escrituras que precisamente tienen que ver cómo asimilamos que Dios en su acto redentor termina con este hermoso clímax, con este énfasis de todas las cosas tienen que ser distintas. Después de nuestra existencia, después de nuestra humanidad, siempre en esta perspectiva bíblica habrá algo mejor. Dios hará algo mejor para sus fieles, para sus hijos, para sus creyentes, y esa es precisamente la nueva creación, ese último acto de redención de la creación de Dios. Para entender ello, bueno, asimilemos pues estos tres puntos: nuestra humanidad y sus límites, el asimilar cuándo es tiempo de una etapa final y cuál es nuestro destino después de nuestra existencia. Siempre es bueno y importante entender que como humanos estamos siempre limitados, que no somos los todopoderosos ni tenemos la capacidad de sobrellevar nuestra condición hacia ciertos límites que no podremos sobrepasar, sea en nuestra potencia, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades, diversas virtudes, llámele como quiera ser. Hay cuestiones que simplemente no podemos sobrellevar. Hay cuestiones donde ya nuestras capacidades no pueden permitirnos ir más allá. Y el entender esta perspectiva es saber que hay cuestiones que simplemente nos hacen depender de Dios. Precisamente una de esas limitantes es cuando el ser humano se da cuenta que hay etapas finales, hay etapas donde termina en cuestión física, donde hay un deterioro, en cuestión mental, en cuestión profesional, en cuestión a veces de nuestra perspectiva individual, de nuestra vida, nuestra visión, misión, lo que queremos alcanzar. Y hay ciertas cuestiones donde ya usted se da cuenta como ser humano que es tiempo de simplemente meditar lo que fue y apreciar lo que es la vida, darnos cuenta y sentirnos satisfechos de nuestros logros en la vida. Sin embargo, esta etapa final, sobre todo cuando asimilamos el término de muerte, como en la Biblia, en nuestra humanidad es un tema escabroso, es un tema que no se gusta, por ejemplo, no gusta para nada hablar de ello, porque es muy natural. Amamos la vida, amamos nuestra existencia, y el hablar, considerar, simplemente pensar de que un día todos estaremos llegando a una culminación, es difícil y generalmente no es agradable. Por ello, esa tercera pregunta en relación a estos otros puntos es: ¿cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue después de ello? ¿Qué cuando llegamos a una etapa final en nuestra existencia como la humanidad? Precisamente este último acto de redención o transformación o renovación de Dios tiene que ver ya con toda su creación en general. Este último acto de gracia de Dios tiene que ver con la forma en la cual Él prepara, en la cual Él transforma, en la cual Él hace posible que al final, después de nuestra jornada, nosotros podamos, como bien dice la misma palabra, ser coherederos, recibir el galardón, el premio, lo que Dios ha prometido de acuerdo a la palabra. Por eso, en la perspectiva bíblica, vamos a entender cómo Dios al final recompensa, renueva, restaura toda completamente su creación para así culminar esa obra redentora en la vida del ser humano. Salmo 103 nos dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es el Padre con sus hijos.
Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Todos entendemos, como al final del relato del Apocalipsis, que hay un término en la vida. Bueno, lo interesante de todo ello es que para nosotros la esperanza del Señor es que aún después de nuestros días seguiremos en una relación de plenitud, de confianza, de paz con Él. Esa es precisamente su nueva creación, el nuevo lugar, el nuevo destino que Él ha prometido de acuerdo a las Escrituras. Apocalipsis 21-22 nos lleva a esta reflexión precisamente. Y primero vamos a ver esa condición por la cual al final del relato bíblico es necesario entonces que Dios traiga un proceso en el cual hay una nueva creación. ¿Por qué debe de haber una nueva creación? ¿Por qué una nueva vida? ¿Por qué esa vida de eternidad descrita? ¿Por qué esos otros elementos que aparecen en el libro del Apocalipsis son como una recompensa, se perciben como algo glorioso? Precisamente porque, como bien el Apocalipsis los dice, ya no habrá allá más lamento, más llorar, más muerte, por ejemplo. Es decir, que de acuerdo a la perspectiva al final del libro apocalíptico o diferentes libros en la Biblia, es que en la vida, en nuestra condición humana, mientras vivamos en esta tierra, la Biblia en diferentes ocasiones nos muestra que es una vida de aflicciones, que en esta tierra hay sufrimiento y que hay dolor, que en esta vida hay muerte. Y esa condición la cual usted y yo tenemos por simplemente ser naturalmente seres humanos, no es una condición que solamente Dios haya determinado con un objetivo, sobre todo hablando de una cuestión negativa, no, sino que el asimilarlo en nuestra misma forma muy natural, humana, física, de vernos limitados, no siempre agrada, no es cómoda para nosotros. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de toda esta vida de lamento, lloro y muerte, de acuerdo a la perspectiva final de la Biblia, es una vida pasajera que tuvimos que asimilar y que tuvimos que ir a través de ella para entonces al final de nuestra carrera darnos cuenta que Dios tiene algo más glorioso para nosotros, que la plenitud de paz, de armonía, de amor, de gracia de Dios nos acompaña hasta el final de nuestra jornada y que aún vienen cosas mucho más grandes, de recompensa, de paz, los asimilan otra palabra como herencia para aquellos que hemos sido fieles, aquellos que hayamos creído, aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso la Biblia en el mensaje de salvación es no solamente sentirnos plenos en ciertos lapsos de nuestra vida terrenal. No es solamente el asimilar de que hubo momentos de paz en medio de tantos momentos de dolor y tristeza que este mundo pudiera traer. Esta versión en las palabras del Señor Jesucristo son muy oportunas de precisar. Cuando dice en este mundo afrontarán aflicciones, dice Jesús, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y así otros pasajes de la Escritura nos hacen ver que hemos sido creados del polvo, que el hombre había de trabajar con el sudor de su frente, había de traer fruto trabajando la tierra, que el Señor en su misericordia nos abrazaría, nos traería paz, pero a final de cuentas no cambia el relato, el tenor acerca de describir la condición del hombre, que es de dolor, una condición de lamento, una condición de sufrimientos, una condición de muerte. Bien dice la palabra de Dios, la paga del pecado, a final de cuentas, por nuestra humanidad, nuestras situaciones, nuestras decisiones, es muerte. Por eso, a raíz de esta condición, por razón de estas situaciones,
humanas, terrenales, temporales. Es por ello que termina el relato bíblico con la necesidad de que Dios transforme y cambie todo. Por eso es necesario entender que no solamente nuestra redención, nuestra experiencia con Jesucristo en nuestra vida terrenal es el hasta ahí, sino que la esperanza bíblica es, hay más aún después de esto. Hay algo más extraordinario aún después de la paz, la armonía que Dios trae a tu vida durante tus días, la plenitud que Dios trae cuando Jesucristo viene a tu vida y hay un encuentro con Él. Eso es parte de, pero en la promesa bíblica o en la paz y armonía que viene al final del relato bíblico es, aún después de ello, hay una plenitud completa que Dios prepara, que Dios anhela para todas sus criaturas, para todo aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo. Por eso, el último acto de redención en la Biblia es la renovación de Dios de todas las cosas. Ese último acto donde Dios cambia toda la escena, todo el entorno y más predominantemente es nuestra misma forma de ser, nuestra vida, describiéndola como un cielo nuevo o una tierra nueva, una ciudad nueva o una vida nueva. Todos estos elementos y muchos otros del final de la Biblia nos hacen darnos cuenta que Dios siempre ha tenido algo más extraordinario para nosotros. Desde antes que usted y yo tuviéramos un compromiso con Jesucristo de una manera individual, Dios tenía entonces en sus planes, tenía, de acuerdo a lo que tenemos en las Escrituras, una situación mucho mejor, de una bendición para nosotros, de un beneficio para usted y para los suyos, para todo aquel que cree en el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio, esas son las buenas nuevas, una nueva creación, que podamos ser nuevas criaturas en Él, que haya transformación en nuestras vidas y darnos cuenta que sin Él las cosas estaban perdidas, pero que con Él todo es restaurado. Y por eso al final de nuestros días, al final de nuestra existencia, al final del relato bíblico es, todo tiene que ser transformado a una excelente condición. Todo tiene que estar, aún el entorno, el ambiente, como viene simbólicamente reflejado, como un cielo nuevo, como un mar de cristal, como una expresión que dice calles de oro, como un gran banquete. Todas estas imágenes que nos hablan de una gran sorpresa, una gran vida y una hermosa escena de gloria, de dicha, de felicidad, como una recompensa, como una herencia reservada para aquel que ha puesto su fidelidad en Jesucristo. Simbólicamente, en muchas escenas del Apocalipsis, todas estas recompensas, todos estos premios son darnos cuenta de la plenitud de Dios en nuestras vidas hoy. Por eso, como bien dice la palabra del Señor, nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Cuando iniciábamos con esta conversación, cuando el hombre asimila que a veces hay un término, han sido días tristes en algunos de estos meses recientes, cuando alguno de nosotros ha escuchado la partida de seres queridos, particularmente en estos 2 meses como iglesia, 3 personas muy relacionadas con alguna familia o directamente a la iglesia, 3 personas que pasaron a la presencia del Señor y partieron. Entendemos que cuando hablamos de estas situaciones, cuando hablamos de que hay limitaciones, cuando hablamos de que hay un término, humanamente nos sentimos limitados, frustrados, nos sentimos agobiados,
nos sentimos incapaces. Pero cuando la esperanza de Dios nos llena, cuando la fe y la esperanza en Dios nos dice que hay esa herencia, que existe esa armonía en confiar en Dios para una plenitud, para una llenura, para una vida plena después aún de este lapso, de esta existencia, de esta vida temporal, terrenal. Todo ello nos anima a seguir. La vida futurística de plenitud que la Biblia simbólicamente nos hace percibir es lo que hoy en el presente nos hace seguir adelante hasta el día en el que el Señor nos permita estar. Toda esa herencia, esa hermosa perspectiva de plenitud es la que hoy nos hace estar con nuestras familias, luchar, hacer sacrificios, ser responsables y lo más importante, honrar, adorar y obedecer al Señor con esa gratitud, sabiendo que aún en medio, como vimos en este primer punto, con lamentos, aún en medio de sufrimiento, aún en medio de dolor y aún con una mortalidad que existe en nosotros, Dios nos permite confiadamente ver la herencia, percibir la corona, como dice alguno de los pasajes finales, ver recompensados tus esfuerzos, tu devoción, tu fe, tu esperanza en Jesús. Por eso se habla de un cielo, por eso se habla de una nueva tierra, una ciudad preparada, un paraíso, una vida transformada, aún nosotros mismos siendo regenerados en una imagen a la de Dios. Todos estos símbolos e imágenes no nos dan más que esperanza y fe de saber que en Dios habrá una plenitud por toda nuestra eternidad. Que Dios nos lleva a un lugar confiado y esa es la forma final en la cual Él nos hace entender. La redención de Cristo es completa. El acto de Dios para nosotros no es el haberle conocido en un lapso de nuestra vida y haber llegado a la tumba con una mejor condición de vida, una transformación que hayamos descrito entre nuestros, no sé, nuestros años de juventud, a lo mejor ya en nuestra etapa adulta. No se diga una persona que en la tercera edad por fin se dio en esa libertad de concebir a Dios como Salvador, a Jesucristo como su Salvador, y decir, bueno, esa fue mi única experiencia con Dios. La esperanza bíblica es toda una eternidad con Él, es toda una vida, es toda una plenitud con Dios. Por eso finalmente describo con este punto, la nueva creación comienza aquí. La nueva creación o esa esperanza hermosa, futura que presenta cada uno de los símbolos y las historias o escenas del Apocalipsis y otros libros bíblicos y pasajes, no es solamente pensar en el qué después, en el cuál es el destino de la humanidad después de un término, después de nuestra caducidad. Bueno, eso es algo esperanzador, sin lugar a dudas. Es algo que a muchos probablemente nos llena. Yo recuerdo el hermoso testimonio de personas que en lecho de muerte, en una condición de salud ya limitada, personas creyentes que decían, estoy listo pastor, estoy listo hermano, para irme con el Señor. Recuerdo historias bellas de personas expresar con una confianza, sentirse agradecidas por lo que vivieron, sentirse completas por lograr metas, por lograr sus objetivos en Dios y decir, para cuando el Señor me llame. Es hermoso vivir con esa libertad, con esa conciencia de paz, pero lo precioso de ello es que no solamente es algo como que va a suceder como si fuera un cambio de película, un cambio de escenario, sino que esta vida en plenitud, como dice el mismo Señor Jesús, una vida de abundancia, empieza
aquí. Empieza hoy, o empezó desde el día en que Dios inició un proceso de redención en tu vida. Cuando Él pagó en una cruz, cuando Él estuvo dispuesto a entregarse por ti en un acto de amor inigualable. Y ahí, cuando usted a conciencia plena se da cuenta del acto de Jesús por usted, de la obra de Jesús por amor a ti, cuando usted se da cuenta de que todo lo que Jesucristo hizo posible, lo que Dios hizo a través del plan del Mesías para usted es efectivo, ahí empieza a darse esta plenitud. Ahí empieza a experimentarse esta paz eterna. Y por eso podemos decir, verdaderamente como la Biblia lo presenta, en Cristo hay vida eterna. En Cristo hay una vida de plenitud y abundancia. ¿Cuándo empezó esta calidad de vida? ¿Cuándo empezó esta nueva creación? Cuando vino esta salvación a nuestras vidas. Cuando vino la transformación de Dios en nosotros. Cuando experimentamos el gozo de Jesucristo por habernos salvado en nuestra perspectiva de vida. Y al final darnos cuenta que vivíamos para un propósito o que en Él encontramos un sentido por el cual vivir. Todo esto nos hace ver que no tenemos que esperar a una vida futurística o a un destino después de nuestros días, sino darnos cuenta que nosotros ya hemos sido nueva creación. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, lo viejo ha pasado y todo, gracias a Jesús, fue hecho nuevo. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios, dice la palabra en Colosenses. Por lo tanto, si esta es nuestra convicción, si nuestra seguridad de fe es Jesucristo, si la plenitud de Dios le llena a usted para darse cuenta que la salvación y la transformación de Dios es una realidad en tu vida, y esto trae gozo, paz, felicidad, dicha en ti, felicidades. Felicidades porque usted está haciendo de su vida desde hoy un paraíso eterno, una experiencia de plenitud que Dios tiene para usted por toda la eternidad, no solamente por unas horas, no solamente por ciertos minutos, no solamente por ciertos lapsos de su vida. Desde que Jesucristo es una realidad en ti a través de una relación con Él, he aquí, usted es la nueva creación en Cristo y todo ha sido hecho nuevo. Que el Señor te bendiga, el Señor te fortalezca y cada día nos ayude a vivir en este propósito y en esta conciencia de saber, aquí es e inicia una plenitud con Él, cuando Él está presente todos los días de nuestras vidas. Dios te bendiga. Amén.